computadora y vamos a mirar qué nos hace falta acá de lo que habíamos dicho que íbamos a estudiar. Ok. Entonces, dentro de nuestra matriz de temas, hoy teníamos nuestra preentrega y íbamos a hablar de lo que es un tema que les había parecido que hacía falta, que era un tema de la fundamentación conceptual. Muy bien. Entonces, para hablar de fundamentación conceptual, que es, digamos, algo que de pronto algunos grupos presentaron de alguna forma más explícita, voy a decirlo, ¿cierto? La fundamentación conceptual tiene varios aristas. Ustedes en primer semestre, dependiendo del profesor con el que estuvieron hablando de una cosa que en primer semestre llaman ellos la idea generadora, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes han oído estas dos palabras antes? De pronto los que Sí, estuvieron con señor. Pinkele seguramente oyeron hablar de eso, ¿cierto? ¿Verdad que sí? ¿Quién dijo sí? Sí, Que me señor. ayude. Pues yo Sí, profe, yo lo... estuve con Binkley, efectivamente. Y efectivamente, ¿cierto? Ya los conozco. Entonces, Manuela y Juliana, ayúdenme por favor a definir qué es para ese grupo de primer semestre, qué es eso, qué entiende él por idea generadora. O qué entendieron ustedes, mejor dicho, ¿cierto? A ver, Juliana y Manuela, échenme una mano porque este tema es bien aburrido. Si lo hago yo solo se me van a quedar dormidos. Échenme una mano. Pues no sé si sea como lo que estás preguntando, pero digamos, yo el primer semestre vi eso de centralidad, axialidad, Ujú. entonces no sé si sea eso como lo que estás preguntando. Es una forma, es uno de los caminos que ofrece esa metodología, ¿verdad? Entonces, la idea generadora, dentro de las cosas que ofrece la idea generadora es que existe básicamente un motor que regula los espacios y la forma, ¿ok? Y esa idea generadora, en algunas ocasiones, está fundamentada en un orden jerárquico, ¿ok? Entonces, esto tiene mucho que ver con nuestro sistema espacial, ¿verdad? Esto es una de las visiones que le ponen los profesores de primer semestre a este tema de la fundamentación conceptual. Recuérdenme, alguno de ustedes, ¿no? ¿Con qué otros profesores estuvieron ustedes en primero como para tratar de ensamblar de qué trata todo esto? De pronto, qué sé yo, de pronto María Alejandra, ¿tú con qué profesor estuviste en primero? Profe, estuve con Natalia Triana. Ok. Natalia es muy chévere? Natalia, ¿cómo enfocó eso? Ella de qué hablaba cuando hablaba de conceptos y de cosas. Cuando habla de conceptos, ella se refería como, digamos, una palabra que pudiera como, o sea, como que tú dijeras la palabra y como que se viera muy reflejada en lo que era el proyecto y lo que quería como demostrar. Ok, bien, entonces cuando tenemos una palabra, ¿verdad? Esto esencialmente es una analogía, ¿verdad? Cuando algunos profesores nos hablan que una palabra, digamos, es como lo que representa como el concepto, esta es una figura literaria que se llama la analogía. Y lo que busca esencialmente es corporizar, y esta es una palabra muy bonita, que es darle cuerpo
a, esencialmente, como la suerte del espíritu del proyecto, ¿verdad? Natalia es bien poética con eso y ella lo hace bastante bien en esa historia. Entonces, por aquí me parece que ya tenemos como dos caminos, ¿verdad? Estamos viendo que hay un camino que es como súper práctico, que es este de acá, que nos habla de las cosas como de arquitectos, ¿no? El orden jerárquico del sistema espacial, cosas muy de arquitecto, ¿verdad? Y tengo por otro lado algo que me está comenzando a hablar del espíritu, como de lo que anima el proyecto, ¿ok? Por aquí Juan me dice que él estuvo con Jenny Nieto, no es Reyes sino Nieto. Jennycita, una buena amiga mía, como ella entendía esta historia, como ella les estuvo platicando sobre esto. ¿Alguien más estuvo con Jenny? Porque creo que Juan no puede hablar porque creo que está como fuera. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito sobre esta historia y vamos a volver sobre básicamente lo que es un concepto. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar por esta primera pregunta. Y para esto me gustaría que ustedes me ayudaran como botando ideas de qué entienden ustedes por lo que es un concepto, ¿vale? Suéltenme ideas. ¿Qué creen que es un concepto? Algo con lo que no sé, o sea, no, no mentira. Eso es tremenda pregunta. Fresca, fresca Manuela, que esa es una pregunta larga, ¿cierto? Pero ¿cómo entienden ustedes un concepto? Como una palabra que logra como agrupar eh, diferentes características. Ujú, ok, bueno, entonces Laura tiene una cosa muy chévere y es que nos ha dado que es algo como que condensa varias cosas. Entonces, y me gusta mucho esa primera aproximación que nos está regalando Laura porque un concepto definitivamente no es una idea. Esto es muy importante. Cuando yo trato de definir temas complejos, lo primero, y cuando no tengo muy claro qué es, tal vez lo primero que me voy es a entender claramente qué es lo que no es, ¿verdad? Entonces, un concepto no es una idea. Puede ser un conjunto de ideas, pero no es una idea única. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿Qué otra cosa no es un concepto? O bueno, sigamos, ¿qué creen que es un concepto? Continuemos con esa cosa. Ella se enfocaba en que la idea concreta del concepto era algo muy interesado y basado, lo dice Juan acá en su chat, acá dice, y basado en las necesidades que se tenían. Sí, Jenny es bastante concreta. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Qué más creen que es un concepto? Regálenme qué más creen que es un concepto. Como una representación. Un concepto es una representación. ¿Representación de qué? Porque la respuesta a tu pregunta es sí, pero ¿representación de qué? O sea, sí es, pero ¿qué representa? No sé, como una situación o un objeto, algo así. Representa, vamos a dejarlo así, que sí es una representación y vamos a seguir oyendo como más, más versiones de lo que es un concepto. ¿Qué más tienen que es un concepto? Y esto es de vital importancia porque en investigación proyectual
Es mi opinión que una de las cosas que deberían estar profundizando un montón, y voy a hablar con Gonzalo, es precisamente sobre este tipo de definiciones. Voy a tratar de, como nos queda poquito tiempo, voy a tratar de acelerar un poquito la conversación. Entonces, un concepto es básicamente algo que representa un pensamiento. ¿Ok? Esto es desde el punto de vista epistemológico. Para nosotros los arquitectos, ¿qué es un pensamiento? Nosotros los arquitectos, ¿qué pensamos? Como tener una, es que, sí, como una idea mental, pero en vez de idea, Ujú. Sí, va súper bien, o sea, porque esto es una de las cosas que les voy a pedir que hagan para el martes. Idea mental o mapa mental, o sea, va súper bien. Pero nosotros, ¿cómo pensamos los arquitectos? ¿En qué pensamos nosotros? ¿O qué debemos pensar? ¿Cuál sería la idea de lo que un arquitecto piense sobre, básicamente, el espacio? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, un concepto es la representación de un pensamiento espacial. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar esta historia que un concepto en arquitectura es la representación de un pensamiento espacial. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esta cosa. Listo. Entonces, ¿cómo se representa un concepto? Un concepto se desarrolla a partir de un tema que se llama un mapa mental. Los mapas mentales esencialmente son diagramas. Un diagrama, y hay palabrejas ahorita extrañas como coremas y cuánta vaina, ¿cierto? Pero un diagrama esencialmente es una forma gráfica de conectar ideas que van a construir un pensamiento. ¿Ok? Entonces, para construir un pensamiento, para construir un pensamiento espacial, ¿qué se necesita? ¿Ok? Y este va a ser el primer cuarto que ustedes me van a hacer eh, para el martes. Que van avanzando es este mapa mental de su proyecto. Entonces, para construir un pensamiento espacial, ¿qué creen que hay que tener en cuenta? el contexto. Ujú, muy bien. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta dentro de este mapa mental es el contexto. Súper bien. Entonces, ahí tenemos todo un componente que ya hemos manejado dentro de la lectura del contexto, ¿verdad? Ya la vimos en la lectura del contexto. Ahí tenemos tiempo, lugar, espacio, toda esa historia. ¿Qué otra cosa tiene un pensamiento espacial? Entonces, Juan nos dice que el fin último del proyecto de las necesidades que cumple, ok, sí, es básicamente el uso y el usuario. Y a mí me gusta poner estos dos juntos porque específicamente el uso y el usuario generan una relación bien bonita, ¿verdad? Sin usuario no hay uso y sin uso no hay usuario. Entonces, estas dos cosas se relacionan un montón. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta al momento de tener un pensamiento espacial? Tenemos contexto, tenemos uso y usuario, ¿qué más? Lo lleno y lo vacío. Sería igual. Ujú. Ok, entonces lo lleno y lo vacío. Voy a ponerlo solo, pero sí me parece bien que lo pongamos lleno. Todas estas son como condiciones, digamos, lleno y vacío. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que tenemos que tener en cuenta? Un movimiento. El movimiento. Sí, sí podría ser, pero pues esos son tomos
¿Cómo hago para agrupar todo esto? Porque aquí nos podemos alargar bastante. Voy a quitar esto de acá y voy a hablar que son los sistemas arquitectónicos, ¿verdad? Donde tenemos circulaciones, estructura, todo lo que hemos visto ahí, que ya lo tenemos como relativamente ensamblado. Si ustedes se dan cuenta, como que les estoy dando la clave de que otras cosas tenemos que tener en cuenta, que son cosas que ya hemos visto. Los 4 sistemas arquitectónicos, el contexto, el usuario, ¿qué otra cosa hemos visto que necesitemos montar acá? Por aquí Juan también nos estaba diciendo que es la finalidad del proyecto. Yo quiero hablar de eso que se llama, para mí es más el propósito. Entonces el propósito del proyecto, o sea, si estuviéramos haciendo una biblioteca sería muy diferente a si estuviéramos haciendo una casa o un aeropuerto o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros al momento de considerar un pensamiento espacial? Pues la escala, ¿verdad? ¿Qué escala necesita tener este proyecto? ¿Cómo funciona? Y la escala aquí lo voy a llamar como más herramientas de arquitectura, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa podríamos llegar a necesitar? A manera de, para lograrlo. Juan nos dice la distribución, pero creo que la distribución está como por acá, entre sistemas arquitectónicos y uso y usuario, ¿verdad? Hay una cosa de vital importancia que no hemos puesto y que lo hemos trabajado un montón, que son los rituales y las emociones. Muy bien. Entonces, nosotros con todos estos, digámoslo, ideas, porque estas sí son ideas, cada una de estas es la idea del propósito, la idea de los sistemas arquitectónicos, la idea del contexto, la idea de los rituales y las emociones, la idea de la escala y las herramientas arquitectónicas y la idea del uso del usuario, vamos conformando algo que es básicamente el concepto del pensamiento espacial. Y esto en el fondo se debe ver reflejado o puesto o involucrado en un proyecto de arquitectura. ¿Listo? Entonces, es el ejercicio que viene para este martes es un poco largo y es un poco complejo porque yo quiero que ustedes construyan un mapa mental en el cual me expliquen cuáles fueron las ideas, es decir, las ideas que ustedes usaron para concebir su proyecto y logren condensarlo en una famosa frase o en una palabra. A mí me gusta más que sean frases porque realmente no se trata tanto de... La idea generadora es peligrosa porque es una sola palabra y se vuelve una alegoría, una analogía y las analogías no son, sino me gustaría que ustedes construyeran una frase que se vuelva el concepto de su proyecto. Entonces, vamos a trabajar un poco, voy a mostrarles unos ejemplos acá de mapas mentales de arquitectura para que ustedes hagan uno como ustedes encuentren para su proyecto de cómo podría llegar a funcionar. Ok, entonces estoy buscando, voy a ver si encuentro aquí unos que sean chéveres. Es que estos son a veces tan difíciles de encontrar unos que sean realmente buenos, pero vamos a poner mapa mental nomás. Mapas mentales. Ok, entonces ahora les voy a compartir la pantalla acá. Entonces un mapa mental, por ejemplo, tiene que ver con, vamos a abrir, digamos, ¿verdad? Entonces, no, este que está acá. Este que es un mapa mental de la empatía, ¿verdad? Entonces la empatía, ¿cuántos aspectos tiene? La empatía tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aspectos, ¿verdad? ¿No lo están viendo? De la pantalla en negro. Ah, caray. Entonces, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Entonces este es un mapa mental de la empatía que tiene 6 conceptos que lo alimentan, 6 conceptos madre que lo alimentan, 6 ideas madre que lo alimentan.
El pensamiento y los sentimientos, lo que uno ve, el dolor, lo que uno dice y hace, lo que uno oye, lo que uno oye, lo que uno oye y lo que uno gana, ¿verdad? Y luego cada uno de estos tiene un número de subideas, ¿verdad? Que se llaman de segundo ámbito. Esta es el concepto, estas son las ideas de primer ámbito y estas son las ideas de segundo ámbito. A mí me gustaría que ustedes construyeran un mapa mental de dos ámbitos. Les reitero, el tema de los ámbitos es la primera capa y luego ustedes de ahí en adelante describen cosas. Si yo mirara otro, por ejemplo, este de acá, este es un mapa mental que sirve para reflejar, para mostrar una idea central, las reglas fáciles, etcétera. Estos que están acá son los primeros ámbitos y estos que están acá son los segundos ámbitos. Cualquiera de estos me sirve, ¿no? Identidad, lugar. Emprender un nuevo proyecto tiene marketing, identidad, objetivos, empleados, lugar, finanzas. Estas son las de primer ámbito. Y las de segundo ámbito son personales económicos, nombre, papelería, todas estas cosas que están aquí montadas. ¿Ok? Entonces a mí sí me gustaría que ustedes hicieran un ejercicio. Este es muy malo. Este, por ejemplo, no, estos son todos de primer ámbito, son todos de primer ámbito. A ver, busco unos que sean. Tampoco los quiero complicar mucho porque hay demasiadas formas de hacer mapas mentales. Este es uno, por ejemplo, donde yo tengo la idea, digamos, el concepto que es Marte. En este caso, ¿cómo se lee? Pues, y hay unos de primer ámbito que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son súper fáciles, y los de segundo ámbito son A, B, A, B. Este es un esqueleto de mapa mental, es una plantilla para un mapa mental, ¿ok? Entonces pueden utilizar una plantilla de este estilo, que les va a permitir a ustedes describir fácilmente, pues, cuál es el concepto que ustedes quieren, y esto debe estar fundamentado en una palabra, en una frase, ¿verdad? Este es otro tipo de mapa mental donde tenemos una idea central, un concepto, los de primer ámbito que serían A, B, C, D y 1, 2, 3 y 4, y los de segundo ámbito que serían Mercurio, Júpiter, lo que sea. Este es otro modelo de mapa mental, donde es un sistema, bla, bla. Entonces yo creo que ya está como estos están más fácilmente explicados. Lo chévere de esto es que pueden funcionar en cualquier idioma, ¿verdad? Si ustedes son lo suficientemente juiciosos, pues van a saber que este es el concepto central, estos son los de un ámbito, estos son los de otro y estos son los del segundo ámbito que están hablando. ¿Qué pueden utilizar para hacer la claridad del mapa mental? Colores, diagramas. Si ven, este también es bien bonito. Estos también aplican, ¿verdad? Entonces quiero que el primer dibujo que ustedes hagan es un cuarto, donde ustedes básicamente armen un mapa mental, donde yo pueda tener claro cuál es el concepto espacial que ustedes están haciendo, y esto puede ser una frase, algo así como, en segundo ciclo utilizamos esto mucho, por ejemplo, para justificar los proyectos. Entonces algunos proyectos tienen una frase que es, por ejemplo, máquina verde, ¿verdad? O ecocondensador social, o cualquier cosa que ustedes consideren que es lo que debe hacer el propósito de su casa y que tenga todos esos ámbitos para manejar ahí. ¿Listo? Para armar conceptos se necesitan cosas como estas, se necesita hacer mapas mentales. Los conceptos no aparecen solos ni se inventan, sino que se van construyendo, ¿verdad? Este me parece muy bonito, que este se los voy a copiar en el chat, ¿verdad? Porque ¿qué tiene? Porque tiene cómo trabajar con mapas mentales, entonces dibuja con líneas cursivas en lugar de rectas, se trata de hacerlo como animado. Compones cosas con el futuro, o sea, puedes poner post. Una o dos palabras clave por línea. Utilizas muchas imágenes, utiliza papel continuo, recuerda los orígenes, busca tus imágenes más sugerentes, utiliza muchos colores y dibuja las ramas de diferentes colores para cada idea y busca un software colaborativo. Bueno, este software todavía no lo hago, ¿ok? Entonces este me parece que es un bonito ejemplo de mapa mental. Les voy a mandar aquí este otro que me parecía que estaba como bien logrado. Este que les envié ahorita era un mapa mental, era como una guía para hacer un mapa mental. Y este es un esqueleto, esqueleto de organización de mapas mentales. Entonces,
es importante que ustedes comiencen a armar estos como mapas mentales. Si quieren, vamos a buscar unos de arquitectura ahora, de cómo lo hacen los arquitectos. Arquitectura. Estos están malísimos. Tales proyectos de arquitectura. Ok, entonces miren este tan chévere, ¿verdad? Si ven que tiene como imágenes, como collage, es mejor buscarlo siempre en Pinterest, la verdad. Este es un mapa mental fantástico de cómo se van armando, de cómo se arma este proyecto, ¿verdad? Tampoco quiero que se me compliquen de a mucho con esta historia. Váyanse con estas ideas primero, pero tengan en cuenta que esto para nosotros los arquitectos luego se vuelve una cosa de este estilo. ¿Ven? Yo tengo los conceptos, las ideas, toda la historia, y se vuelven como formas de expresar nuestras, eh, nuestras formas de pensar, ¿cierto? Entonces sí me gustaría que ustedes, vamos, encontraran, ahorita construyeran el propio mapa mental de su proyecto, de dónde nace, qué necesita, qué hace, ¿verdad? Y luego sí lo vamos a ir volviendo un poquito más de arquitectura, que eso es una sesión que quiero que ustedes tengan después de que me manden el otro martes su mapa mental normal. Una cosa como de este estilo, ¿sí ven? Aquí es donde están los códigos de ideas, ¿verdad? En inglés se llaman ideas de primer nivel, ¿cierto? Primera idea, segunda idea, tercera idea de primer nivel y las cosas que están sueltas y los temas, ¿verdad? Otro esqueleto. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que suceda de aquí al martes? Quiero que arreglen los planos que tienen que arreglar, que terminen los planos que tienen que terminar, ¿verdad? Y que me construyan finalmente un mapa mental que me permita entender cuál es el concepto espacial que ustedes están trabajando. Como les digo, el concepto espacial no debe ser una palabra, no es algo así como casa mariposa, eso no es un concepto, eso es una analogía, ¿verdad? El concepto espacial, el concepto que está detrás de la casa mariposa, ¿qué podrá hacer? ¿Será que es algo que cambia y varía después de un proceso doloroso de incubamiento de la larva, ¿verdad? Esos son verdaderos conceptos que generan procesos. Si ustedes oyen, por ejemplo, la casa árbol, eso realmente, o el árbol, eso no es un concepto, eso es una imagen. Eso hace parte de un concepto que lo hace más grande. Por eso me parece importante que construyan un concepto específico para sus proyectos. ¿Listos? ¿Entendido? No va a ser fácil, se van a embolatar, va a ser un gallo, pero prefiero que hagan ese ejercicio ahorita. ¿Ok? Profe, una pregunta. Claro. ¿Los ámbitos a los que tiene que responder el mapa son lo que estábamos viendo ahorita o son más como qué es y todo eso? A mí me gustaría que fuéramos muy arquitectos en la construcción de... A ver, la respuesta a tu pregunta es, prefiero que sea lo que estábamos nosotros viendo ahorita. Sistemas arquitectónicos, contexto, uso, usuario, escala, herramientas, rituales, propósito, porque es lo que hemos estado trabajando, Laura, ¿vale? En este momento pueden hacer un mapa mental así. Más adelante van a poder involucrarle muchísimas cosas más. Pero si tienen alguna cosa que ha sido especial para la elaboración de su proyecto, por ejemplo, sé que en el que hicimos, en el amarillo que hicimos, no involucramos tecnología, ni materiales, ni iluminación, ni cosas de esas. Si esos son importantes, pues lo ponen ahí. ¿Vale? Listo, gracias. ¿Ok? Entonces, diviértanse un poco en eso. Los mapas mentales cuando se hacen después del proyecto son divertidísimos porque no solo sirven para explicar el concepto, sino para validar que el concepto que estamos haciendo funcione. Entonces, el ejercicio del martes es que ustedes van a poner su mapa mental y al lado de su mapa mental van a poner la que es la mejor vista que ustedes creen que ilustre el mapa mental en su proyecto. Y nosotros vamos a hacer la evaluación de si lo ilustra o no. Si lo ilustra, van a tener buena nota. Si no lo ilustra, van a tener que repetir. ¿Ok? ¿Entendido el procedimiento del próximo martes? Entonces vamos a ir trabajando el otro martes, particularmente en este tema del concepto espacial y de la construcción conceptual. Yo ya doy por vistos
los sistemas y la lectura del lugar. Yo eso no lo vuelvo a dar sino hasta la entrega. Ahorita el otro martes me voy a dedicar a revisar muy bien la fundamentación conceptual de sus proyectos. ¿Vale? Y así vamos a ir avanzando por clase. Entonces les reitero lo que les dije al principio del semestre, no se me cuelguen. Si se cuelgan después no van a poder hacer esto. Esta es la última concesión que les estoy dando antes de llevarnos el proyecto a detalle, que vamos a comenzar a trabajar desde el otro martes comenzamos a trabajar construcción de paisaje y construcción de proyecto. Entonces ahí ya comienzo a pedirles muchísimas planchas de entrada. Es el último lugar donde les voy a dejar que se pongan al día. De aquí a después de la entrega ya no van a tener espacio para ponerse al día. ¿Vale? Pónganse al día, aprovechen este tiempo. Los que estuvieron trabajando fuerte para el día de hoy, pues los quiero felicitar. Aquellos que les hace falta algo, por favor, pónganse al día. No esperen a que esto los explote en la semana 17. Trabajen duro desde ahorita y van a ver que van a poder aprovechar muchísimo su proyecto para comenzar a hacer su modelo correctamente. ¿Alguna pregunta, algún tema? Bueno, entonces al parecer todo está relativamente claro. Quiero que sepan que pueden preguntarme lo que necesiten por chat. Les agradezco a los que vinieron hoy, los que no vinieron pues Pailander. Y bueno, pues entonces cuídense mucho, nos vemos el martes. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Chao, cuídense.